anterior. De la gente, 1900-1999. Berlín, 1933. El Partido Nacional Socialista llega al poder y el pueblo alemán da sus primeros pasos por un nuevo camino. Se les pedirá que depositen su confianza en un conjunto de ideas basado en la raza, la fuerza militar y el gobierno autoritario. Ein Meer von Hackgrößen. Und so sind wir dann in den Straßen marschiert und vorbei und haben uns durchs Brandenburger Tor, haben wir uns den Aufmarsch der Nazis angesehen. Die ganze Nacht durch fast. Die Restaurants waren geöffnet, es wurde gesoffen, es wurde ein ungeheurer Trubel hat sich da vollzogen. Wir waren fassungslos angesichts dieser ungeheuren Aufwallung der Bevölkerung, wie plötzlich alles auf die Seite der Nazis übergegangen ist. Millones de alemanes comunes se dejaron persuadir por la idea de que eran seres especiales con un destino especial, siendo así arrastrados hacia un horror único en la historia de la civilización. 1933. Una raza escogida. Los nazis alcanzaron el poder gracias al poderoso liderazgo de un solo hombre. Adolfo Hitler nunca había ganado una elección. Fue nombrado canciller por medio de un acuerdo político. Hitler culpaba a los aliados de la crisis alemana por haber aplicado represalias injustas después de la Primera Guerra Mundial y a la debilidad de los políticos alemanes durante los años de la depresión. Ahora los días de los partidos políticos habían terminado. Hitler llegaba para encarnar la voluntad nacional. Heute weiß es das ganze Volk. Unser Wille war härter als die deutsche Not. Nach 15-jähriger Verzweiflung hat ein großes Volk wieder Trieb gefasst. Desde el inicio, los alemanes, atraídos por la promesa de una sociedad más organizada y unida, también debieron aceptar sus métodos. Hitler tomó de inmediato el poder absoluto y colocó a sus oponentes políticos en campos de concentración. Los nazis quemaron libros izquierdistas y de intelectuales judíos. Muchos obreros eran socialistas o comunistas, pero para los nazis estas no eran más que ideologías peligrosas que había que purgar. Ya no existirían más conflictos industriales. Los sindicatos fueron prohibidos y todo trabajador debía formar parte del Frente Laboral Nazi. Durante la depresión, el desempleo alcanzó un índice de 30%. Ahora que Hitler se fijaba como objetivo rearmar a Alemania y dar empleo a todos los alemanes, la industria revivía. El partido buscó apoyo en cada fábrica. En ciudades y campos.
Se ayudaba a los agricultores, muchos llevados a la bancarrota en la depresión. Con el fin de hacerlos sentir comprometidos, los atraían con demostraciones que reunían al pueblo y al partido. El Festival de la Cosecha fue arreglado como un acontecimiento masivo en el cual las nuevas ideas se mezclaban con las viejas costumbres. Diese Tausende von Menschen, die Sie hier rechts und links sehen, das waren Bauern und Bäuerinnen und Jugend aus ganz Deutschland. Wir sind in Sonderzügen heraufgefahren, stundenlang anmarschiert und haben uns versucht, möglichst nach vorne zu drücken. Ich bin damals ganz vorne gestanden. Wir haben alle dasselbe empfunden, dieselbe Freude, dasselbe Glück. Und das Erntedankfest war ja das Dankeschön dafür, dass wir wieder eine Zukunft hatten, wir Bauern. Es ging wieder aufwärts mit uns. Und ich glaube, es ist noch nie ein Staatsmann von so viel Liebe geschützt worden wie damals Adolf Hitler. Ja, das habe ich alles vorher wieder miterlebt. Es waren glückliche Stunden. Para dar trabajo a los desempleados, Hitler emprendió inmensos planes de inversión. Se anunció la construcción de 40.000 kilómetros de autopistas que conectarían a las ciudades principales. Das neue Deutsche Reichsautostraßennetz ist nicht nur in der Anlage das gewaltigste, was es diese Art auf der Welt gibt. Da können diese Menschen hergehen und im Ausland dann ihre dummen Zeitungsartikel herunterlesen, in denen sie zusammenschmieren, was sie an Lügen erfinden können. Am Ende, einmal kommt doch der und jener, der kommt nach Deutschland und da muss er sagen, Herrgott, was für einen Judenschwindel haben wir die ganze Zeit jetzt gelesen. Es ist ja ganz anders. Ich habe dann auch als einer der ersten, also mit Funk, mit Rundfunk, die erste Fahrt mitmachen können. Natürlich rechts und links Tausende und Zehntausende von Menschen in einer jubelnden Begeisterung. Ich habe das natürlich auch klar und deutlich gesagt, dass das eine große Leistung ist und dass wir stolz darauf sein können und dass das eben auch so weitergehen wird, ja. En la propaganda, los constructores de carreteras eran exhibidos como un ejemplo del nacionalsocialismo en acción. Aber jetzt ist Schluss. Unsere Rundfunkfreunde hören lieber von eurem Schaffen. So? Dann sagen Sie ihnen aber, dass wir Brücken bauen, wie sie noch nie da waren. Ja. Und dass das, was wir bauen, auch hebt, garantieren noch 100 Jahre. Jawohl. Und alle stolz sind auf unseren Bau. Ja? Jawohl. Und nun, meine Lieben... Also wir haben ja lange Zeit alle das geglaubt, was übers Radio kam. Also die Jugend gerade, die war am begeistertsten durch die Propaganda. Also wenn da irgendwas war, die Jugend war zu über 90% dahinter. Meine Damen und Herren, in der heutigen Sitzung des Reichskabinetts Para asegurarse que el mensaje llegase a cada familia, se produjeron en masa radioreceptores baratos. La radio del Estado difundió una idea por sobre todo. Mit einem Schlagwort gesagt, die Größe des deutschen Volkes. Die Propaganda hat dem deutschen Volk zum ersten Mal wieder ein ungeheures Maß von Selbstbewusstsein eingeflößt. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Una forma de construir la unidad nacional consistía en culpar a los judíos de los problemas de Alemania. Wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird
zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Los nazis hicieron uso de odios y celos ancestrales contra los judíos. They were much slyer in business than the normal German and Austrian, and they were so excellent in literature and in theaters and in cinema and in science. More than 50% of the medicine doctors in Vienna were Jews, more than 70% of the lawyers. And of course, all that made for a strong and hardline anti-Semitism. En abril de 1933, Hitler y Goebbels ordenaron un boicot nacional a las propiedades judías. La mayoría de los alemanes se limitó a presenciar los saqueos y ataques contra las tiendas. It was a frightening experience. It was a shock. And my mother was the one who said, we must leave Germany. And almost to the day a year later, we were all out, had officially emigrated. I still admire her for her guts and her gut feelings, and I think we were very lucky, very lucky. Los nazis crearon un mito histórico para sostener sus ideas. Los alemanes de raza pura eran superiores por naturaleza, porque eran los descendientes de nobles caballeros del medioevo, una época menos degenerada de bosques verdes y sangre aria. A los alemanes se les inculcaba que sus ancestros provenían de una raza culta y avanzada como ninguna. Arqueólogos colaboradores desenterraban falsas reliquias como evidencias. Deutsche Mutter Erde tut sich auf, Kunde zu geben von der hohen Kulturstufe unserer frühesten Vorfahren. Los sucesores de los caballeros teutónicos eran los elegidos de la SS. I personally was in the SS. Racial, Nordic, selected people, and we shall be the future aristocratic spine bone of the German nation. Well, I thought, wonderful, no? And I felt myself very much flattered by being chosen for this, and then the uniform was very beautiful, black, no? Of course we liked the uniform and the boots and all that, no? La SS comenzó siendo el cuerpo de guardaespaldas de Hitler. Ahora encabezaba la marcha del pueblo alemán hacia la confirmación de su superioridad racial. So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Heinrich Himmler, el líder de la SS, incitaba a los alemanes a seguir las teorías genéticas nazis para así mejorar la estirpe. El Estado otorgaba préstamos para motivar a las parejas saludables a tener más hijos. Se otorgaban medallas a las madres excepcionalmente productivas. El bebé ideal era puro de raza y genéticamente adecuado. Las parejas debían ser elegidas con extremo cuidado. I was affected by this when I married. I had to prove myself as a SS officer. All my ancestors down to 1750.
And my wife, she had to fill out about 22 questions, whether she likes too much dresses or perfumes. We thought that we can form a new ideal race. And that we thought perfect. And I chose my wife according to this line. El nuevo alemán modelo, al que muchos aspiraban, era autodisciplinado y saludable. En las escuelas de raza aria se enseñaba a los niños a estar en guardia contra los judíos. Para ello debían aprender primero a identificarlos. Los libros de niños, como El hongo venenoso, servían a la causa. Los judíos eran la muerte. Debían ser arrancados del lado de los hongos inofensivos en el bosque de la vida. Los libros enseñaban cómo reconocer a los judíos, el ogro de los niños, el corruptor de las mujeres arias, el estafador de los honestos alemanes. El mensaje era deshacerse de ellos. Los judíos no son deseados. Y este aviso no formaba parte de un cuento de hadas. En los años 30 fue colocado en toda Alemania: los judíos no son deseados aquí. Das war ein Prozess, der ganz allmählich wuchs. Allmählich, aber stetig und eben auch Bevölkerungsschichten ergriff, von denen man es vorher nie gedacht hätte. Die haben dann zum Teil auch einfach nachgequatscht, ja. Das haben sie nicht geglaubt. Aber es ist ihnen oktroyiert worden und dann allmählich werden ja die Gehirne vernebelt, gesagt, ja, also der berühmte Satz, die Juden sind unser Unglück. Otros grupos que no encajaban con las ideas raciales del régimen se encontraban bajo presión. En 1936 había 4.500 gitanos en Alemania aferrados a su forma de vida tradicional e itinerante. La familia Ernst eran músicos rumanos. Ana María recuerda la vida gitana de la calle. Es war sehr schön, war wunderbar, lustig, Feier, Tanz, Temperament hatten die Frauen und die sind versprochen worden mit der Heirat. Da hat es Zigeunerhochzeiten gegeben. Die gingen meistens immer 6, 7 Tage, so eine Zigeunerhochzeit. Und die haben das Leben geliebt, frei zu sein, wie ein Vogel in die Luft. A los ojos de los nazis, los gitanos eran antihigiénicos y representaban una molestia social. Acosaban a los decentes alemanes en las calles. Eran mendigos. Debía hacerse algo al respecto. Los investigadores penetraron en los campamentos, recopilaron árboles genealógicos, evaluaron a los gitanos, cercándolos. Judíos, gitanos, homosexuales y negros eran evaluados en categorías. Se hacían registros de color de ojos y cabello, tamaño del cráneo, ancestros. Los oficiales archivaban todo apuntando el lugar donde vivían. Und so hat jeder müssen langsam sein Fuhrwerk und seine Sachen verkaufen und hat müssen eine Wohnung. Und die hat man dann festgesiedelt und festgeschrieben. Und dann war es aus mit der Schönheit. Los enfermos mentales también eran considerados un peligro. Atentaban contra la salud genética de la nación. Para impedir la propagación de minusvalías, debían ser eficazmente esterilizados.
In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Pero para los que no eran minusválidos, ni gitanos, ni judíos, las condiciones de vida mejoraban para 1937. Ist sie nicht lieb, ist sie nicht nett? Das Fräulein Gerda, das Fräulein Gerda. Jeder wäre froh, jeder wäre stolz. Los alemanes recobraban su orgullo. La agresiva estrategia diplomática de Hitler forzaba el respeto del resto de Europa. Alle Leute bleiben plötzlich stehen. El rearme de Alemania generó 4 millones de empleos. Ist sie nicht süß, ist sie nicht lieb, ist sie nicht nett? Das Fräulein Gerda. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht, die kann mich nicht richten. Ahora Hitler ofrecía aún más. Reuniría a los pueblos germanoparlantes de Europa mediante la expansión del Estado alemán. En marzo de 1938 anexó a Austria, desafiando al Tratado de Versalles que prohibía la unión. Fue un momento eufórico. La mayoría de los austriacos lo respaldaron. Norbert Loppert era un judío vienés de 19 años de edad. Der Antisemitismus war ja schon vor 38. Das hat es ja immer in Wien gegeben und in Österreich. Das war ja nichts Neues. Nicht? Nur war das jetzt da ganz offiziell, ist es natürlich viel schlimmer gewesen. En Austria, los nazis locales ponían empeño en la creación de nuevos insultos. Eines Tages sind wir auch gekommen, die Leute, und haben eine Schwester von der Wohnung abgeholt. Man hat sie zum Bodenwaschen geholt. Es ist nur das Unangenehme gewesen, dass die Leute auf der Straße gestanden sind und gelacht haben. Und das war natürlich beschämend. La campaña antisemita se precipitaba. En Múnich demolieron la principal sinagoga aduciendo que era un estorbo para el tránsito. En 1938, en la llamada Noche de los Cristales Rotos, los negocios de los judíos fueron asaltados en Alemania y Austria. Unas 1000 sinagogas fueron quemadas. $300 judíos fueron asesinados. Alrededor de 30.000 judíos fueron encarcelados. Ya en enero de 1939, Hitler se había anexado la parte alemana de Checoslovaquia y estaba preparando la guerra. Pero en público culpaba a los judíos de cualquier guerra posible y la vinculaba a su destino. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Los que tenían dinero y podían llegar a algún acuerdo abandonaron el país. Cerca de 120.000 judíos emigraron entre 1938 y 1939. Alemanes arios se apropiaron de sus residencias y trabajos. Pero no era fácil escapar. En las afueras del consulado norteamericano en Viena se aglomeraban muchedumbres. Los gobiernos extranjeros restringieron la entrada. El escape duraría muy poco para aquellos que escogerían como asilo países que pronto serían tomados por los nazis.
En septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Era un esfuerzo por lograr la expansión, un espacio mayor para la raza aria. Ahora había que hacer algo con los polacos. Los alemanes los dividieron en categorías raciales. Los polacos rubios, de ojos azules, podían pasar por alemanes. Otros servirían para mano de obra esclava. El resto podía ser deportado o algo peor, porque alrededor de 3 millones de ellos eran judíos. Esta no es la Segunda Guerra Mundial, dijo Goering. Es la gran guerra de las razas. Los trenes que llevaban a los refuerzos alemanes al frente estaban rayados de consignas. Vamos a Polonia a acabar con los judíos. Los noticiarios alemanes enfatizaban la historia. Das schwierigste Problem, vor das sich unsere Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten gestellt sieht, ist die Judenfrage. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. En Alemania, el inicio de la guerra marcó un cambio en la política de los enfermos mentales y minusválidos. Hitler firmó personalmente una orden secreta para comenzar a liquidarlos. Reinhard Spitzy escuchó las razones de Hitler. He said, "Why should we spend money for a fool, for a hopeless, ill person, if I can do with the same money so much good for a poor peasant's kid?" La decisión trajo la realidad de la política racial al hogar de innumerables familias comunes con parientes enfermos. Meine Mutter ist im Dezember 31 in die Nervenklinik von Frankfurt am Main Niederrad eingewiesen worden, wegen Depressionen und Ängsten um ihren Mann. A la madre de Mary Rau se le diagnosticó finalmente una esquizofrenia incurable. Sin notificar a la familia, fue llevada a la clínica psiquiátrica de Hadamar, lugar que se transformó en centro de exterminio para los minusválidos mentales. En los sótanos se eliminaban hasta 60 a la vez con monóxido de carbono. Alrededor de 10.000 murieron únicamente en Hadamar. Al lado había un cuarto con una cruda mesa de operaciones donde extraían cerebros y órganos para investigaciones científicas. A los Raus se les dijo que su madre había muerto a causa de complicaciones con una verruga en el labio. Solo años después sabrían la verdad. Also, dass diese Menschen umgebracht worden sind, ist eine Schande für unsere ganze Gesellschaft. Algunos alemanes se atrevieron a protestar públicamente en contra de la eutanasia. Se dejó de usar el gas, pero la matanza con inyecciones y por inanición continuó en secreto. La guerra seguía y los nazis perseguían a los judíos de país en país. Fueron obligados a llevar la estrella de David. En Polonia fueron confinados en guetos, donde comenzaría el proceso de exterminio humano. Aislados del mundo exterior, los guetos estaban saturados, abandonados a la enfermedad y al hambre. En Varsovia, los alemanes consumían 2.300 calorías al día. Los polacos recibían unas 900. Detrás de los muros del gueto, la ración para los judíos era de 183 calorías. Esto era una hambruna forzada. Un total de 600.000 judíos murieron en los guetos de Alemania y sus alrededores.
Todo judío capaz de trabajar lo hacía. Si se hacían imprescindibles para la economía de guerra alemana, esperaban poder sobrevivir. Ciertos jerarcas nazis se preguntaban si Alemania no debía preocuparse por ganar la guerra antes de estar tras los judíos, pero Berlín estaba impaciente. El número de judíos deportados crecía. Stuttgart, Alemania, diciembre de 1941. Un lote de 1000 judíos recibió una última comida. Se les aconsejó que llevaran herramientas y utensilios de cocina porque irían hacia el este para ser reubicados. Los alemanes de raza aria no podían ignorar lo que estaba sucediendo en todo el Tercer Reich. Peter Willenburg resistió activamente a los nazis durante 8 años desde sus días como estudiante de Derecho. Él contempló la deportación de los judíos con el ánimo más sombrío. My thought was that while they were fit, and in as far as they were fit, they would be used as slave labor. And as far as they were not fit, they were probably exposed to cold and starvation and would probably die that way. That indeed meant that I was aware of at least partial elimination of the Jews altogether. La solución final, la decisión de matar a todos los judíos de forma sistemática, había sido tomada. Una duna de arena en la costa de Letonia, en Liepāja, 1941. Un oficial de la Marina alemana se acercó con su propia cámara de filmación a un lugar donde estaban ejecutando los judíos. Miles de judíos alemanes fueron llevados a Letonia para sumarlos a la masacre de los judíos letones. Los verdugos no siempre esperaban a que les trajeran sus víctimas. Unidades móviles llamadas Einsatzgruppen rastreaban el campo en busca de judíos para asesinarlos en sus casas. En Ešyšky, Lituania, vivían 3.500 judíos. En septiembre de 1941, los alemanes los condujeron a un foso en las afueras del pueblo y les ordenaron que se desvistieran. Zvi Mikaeli tenía 16 años de edad. ושאנחנו התפשטנו כולנו. כשאני ראיתי את רב זושי מתפשט, אני אמרתי שזה הסוף. את הפנים הזוהרות שלו, ואת פסוקי תהילים שהוא אמר לפנינו כל הזמן היה ביטחון. שאנחנו לא נמות. ואבא שלי, אתה תחיה, אל תפחד, אתה תחיה ותתקום. ושם עליי את ידו השמאלית עליי. ואני רואה את אחי דוד, ומטפס אותו על הצלע, על הירך שלו היבתי, וכל כך הדוק, כך לחץ אותו. הוא לא עזב אותו עד הרגע האחרון. והעיריות, והסחרות העיריות. היה ערבוביה של קולות של אנשים, ובכי של אנשים ושל ילדים, והעיריות, והאבק, והכל ביחד זה התערבב עד שאני מצאתי את עצמי לתוך הבור. הרגשתי שהוא נתן לי דחיפה, אבא שלי נתן לי דחיפה ושכב אליי. אוי. אוי, נתתי למעלה. אוי,
Ujisauti, Uasashaniria. Los fusilamientos se repitieron en miles de pueblos y ciudades. Jürgen Kruger trabajaba como intérprete en una de las escuadras de ejecución. Das ist, die haben gesagt, das ist ein minderwertiges Volk, nicht wahr? Die Juden. Und die müssen eben, so wie man sagt, hat mir einer einmal gesagt, wenn Sie haben einen Rosenbusch und auf dem Rosenbusch sind Läuse, verstehen Sie? Dann müssen die Läuse eben weg. Weil die Juden für sich keine Menschen waren, verstehen Sie? Es waren einfach so, wie man Fliegen totschlägt. Und dass man sie umbringt, nicht wahr, war keine schöne Arbeit, haben Sie ja selber gesagt. Aber es war eine notwendige Arbeit. El alemán común no recibía información acerca de los métodos aplicados en la solución final, pero el objetivo sí se mencionaba en público. En 1942, un periódico de Hannover llevaba el siguiente encabezado: los judíos serán exterminados. Citaba a Hitler diciendo: sin importar lo que esta lucha acarree, el exterminio será su resultado final. Transportaban a los judíos desde toda la Europa ocupada. Westerbork, Holanda, fue uno de los puntos de partida. Hans Margulis había huido de Berlín. Los alemanes lo atraparon en Holanda y lo obligaron a colaborar con el proceso de deportación. Mussten die Transporte 6 Uhr die Leute, die aufgezählt worden sind von den Transportländern, abholen. Und wir mussten sie, wenn sie nicht laufen konnten, auf Tragbahnen oder Schüssel, wir mussten sie an den Zug bringen. Los carteles anunciaban claramente que los trenes iban hacia Auschwitz, pero nadie sabía lo que eso significaba. Keine Ahnung von irgendjemandem, dass es Vernichtungslager gibt. Sonst wäre dies gar nicht so ordentlich, da wäre eine Panik entstanden, die Transporte wären nicht so ordentlich weggegangen. Hier auf diesem Bild sagen die Leute auf Wiedersehen. Einige waren draußen und wir werden uns bald wiedersehen. Der Krieg wird ja auch nicht mehr so lange dauern. Das bin ich hier. Da mussten wir die Türen schließen. Hinter mir standen richtige SS. Standen SS, die Befehle gegeben haben. Es war sehr schwer, Nein zu sagen, wenn ein SS-Mann oder sich da entgegenzusetzen. Man war in keiner Situation. La compañía ferroviaria alemana cobraba a la SS la tarifa de tercera clase por transportar a los judíos. Boletos ida y vuelta para los guardias, solo ida para los judíos. El viaje a los campos podía durar varios días, sin medidas sanitarias ni comida, poco o nada de agua. Muchos morían en el camino. Nie wiedzieliśmy, dokąd zajeżdżamy, w nieznane. Podejrzenie było, że to jest miejsce śmierci. Dlatego, żeśmy widziały te kominy i ten dym z kominów. I patrząc na to ciarki przechodzą przez organizm. Że to nas czeka. Los campos se encontraban al final de la línea. Auschwitz, al sur de Polonia, era el más grande. En la rampa entre las vías, los recién llegados eran divididos en columnas de hombres y mujeres. Luego, un doctor separaba a los que estaban lo bastante fuertes para trabajar por un tiempo de los destinados a morir de inmediato. Dora Schwartz fue enviada a una cámara de gas con un grupo de niños y madres. Szczęście moje było, że widział po tym
przeglądzie widział mnie inny i skierował mnie palcem na drogę, gdzie szli do tych, co zostali przy życiu. Bo te matki z dziećmi zaraz zostały skierowane do pieców. I w ten sposób przeszłam ze śmierci do życia. La SS fotografió la selección de prisioneros de Auschwitz durante todo un día de 1944. Un escuadrón de obreros prisioneros descargaba los vagones y sacaba las pertenencias. Norbert Loper, de Viena, era un prisionero que trabajaba en la rampa. Die Leute sind krank gewesen, sicher. Die gehbehindert, die sind gelegen, die mussten wir auf die Lastwagen hinaufheben. Die sind dann zur Gaskammer transportiert worden. Wir haben aus Theresienstadt einen Kindertransport gekommen. Die Begleitpersonen waren Nurse und die sind direkt mit ihnen, ich kann mich heute noch erinnern, jedes Kind hat so einen Brotwecken in der Hand gehabt und die mussten beim Vorbeigehen den Brotwecken in einen Korb hineinschmeißen und sind dann Hand in Hand mit den Nurse in die Gaskammer gegangen. Hans Munk prestó servicio como médico de la SS en Auschwitz. Se negaba a realizar selecciones y solo una vez formó parte en el gaseamiento de los judíos. Primero se cerraban las puertas de las cámaras. Das war fast hermetisch, da konnte man kaum noch was hören. Dann wurde oben das Zyklon hereingeworfen. Und der Arzt, also in dem Fall war ich ja nun auch mal, musste da also nach einer Zeit, etwa 10 Minuten, sollte man schauen, ob es soweit ist. Da war ein Spion war da, dem schaute man hinein. Und wenn alles auf dem Boden lag, dann war es gut. Dann wurde auf der anderen Seite die Türe aufgemacht. Und dort war dann die Krematorien, das war die Seite der Krematorien. Und da waren Lorries angefahren, dass man sie besser transportieren konnte. Una fotografía, tomada secretamente por un prisionero, muestra la quema de los cuerpos en la intemperie. El crematorio de Auschwitz no se daba abasto en el verano de 1944. Hubo millones de víctimas de las atrocidades nazis, pero el grupo más grande lo constituyen los 6 millones de judíos que fueron asesinados sistemáticamente por no encajar en el plan racial de Alemania. Medio millón de gitanos fueron asesinados por la misma razón. Da kam mir eigentlich gar nicht mit, so richtig, warum die das überhaupt machen. Dass die Menschen so misshandeln und so bösartig sind. Das haben wir einfach nicht mitgekriegt. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Al final de la guerra, el verdadero costo del delirio nazi de crear una raza con un destino especial salió a la luz. Cuando los campos fueron liberados, muchos civiles alemanes fueron llevados allí.
Por 12 años habían cantado febriles melodías al son de la retórica de sus dirigentes y compartido la gloria de aquel temprano éxito militar. Ahora podían ver el precio, los cadáveres, los experimentos médicos, las pantallas de lámparas hechas de piel humana, los resultados de aquel intento de crear una raza superior. Por etcétera.